¿Sabías qué? José Daniel Ortega, presidente nicaragüense, fue un líder prominente en la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979. Desde entonces, ha desempeñado un papel significativo en la política nicaragüense. Hoy te vamos a contar la historia de un revolucionario y criticado político en Latinoamérica, el gran José Daniel Ortega. José Daniel nació el 11 de noviembre de 1945 en una humilde vivienda del barrio capitalino de El Calvario en Managua, Nicaragua. Fue el tercero de los 6 hijos que tuvieron Daniel Ortega Cerda y Lidia Saavedra, una pareja de campesinos pobres que habían emigrado a la capital en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, lo que encontraron fue una vida de estrecheces y privaciones bajo la férrea dictadura de la familia Somoza que gobernaba Nicaragua desde hacía décadas. Desde muy pequeño, Daniel y su familia padecieron las duras condiciones de vida que sufría la gran mayoría de los nicaragüenses. La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, y la omnipresente represión de la Guardia Nacional golpeaban a diario a los más vulnerables. Estas vivencias marcarían profundamente la conciencia social y política del joven Daniel Ortega. A pesar de las enormes carencias económicas, sus padres hicieron enormes sacrificios para que sus hijos pudieran estudiar, convencidos de que la educación era el camino hacia un futuro mejor. Daniel demostró ser un estudiante aventajado y soñaba con ser maestro para enseñar a los niños de los sectores populares y ayudar a transformar la injusta realidad que se vivía en Nicaragua. Sin embargo, los cruentos acontecimientos que se desataron a finales de la década de 1960 cambiaron drásticamente el rumbo de su vida. El 22 de enero de 1967, una protesta estudiantil pacífica realizada en Managua fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional, dejando un saldo trágico de cientos de muertos y heridos, muchos de ellos estudiantes. Este hecho estremeció profundamente a Daniel Ortega, quien era estudiante de segundo año en la Universidad Nacional y participó activamente en las protestas. Ver con sus propios ojos la hazaña represiva del régimen somocista contra jóvenes indefensos selló su convicción de que había que derrocar la dictadura por la vía de las armas. A partir de ese momento, la vida de Daniel Ortega se convirtió en una incansable lucha clandestina contra la tiranía de Anastasio Somoza Debayle, el último de los Somoza en el poder. Se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, un movimiento guerrillero inspirado en la Revolución Cubana que buscaba acabar con más de 40 años de dictadura en Nicaragua. Los siguientes años fueron una vorágine de acciones armadas, cárceles, torturas, fugas y exilios forzados para Daniel Ortega. Fue detenido y encarcelado en múltiples ocasiones, soportando todo tipo de abusos físicos y psicológicos. En una de esas tantas capturas en 1967, los guardias somocistas lo arrastraron hasta un campo de entrenamiento militar donde lo mantuvieron colgado de los pies y lo golpearon salvajemente, dejándolo al borde de la muerte. A pesar de los enormes riesgos, nada lograba quebrantar la firme determinación de Ortega en la lucha revolucionaria. Cuando era liberado, volvía inmediatamente a la clandestinidad para reorganizar las fuerzas rebeldes. En varias ocasiones tuvo que huir al exilio en países como Cuba, Costa Rica y Panamá para salvar su vida y rearmarse. La tenacidad y el arrojo de Daniel Ortega en los combates lo fueron convirtiendo en uno de los principales líderes del FSLN. Para 1979, tras años de una cruenta guerra civil que dejó miles de muertos, el movimiento guerrillero logró su objetivo de derrocar a la sanguinaria dinastía somocista. El 19 de julio de ese año, las fuerzas rebeldes tomaron Managua y Somoza huyó finalmente al exilio en Miami. Daniel Ortega, en calidad de coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional instaurada tras el triunfo insurreccional, se convirtió en uno de los máximos líderes de la revolución sandinista junto a figuras como Tomás Borge, Bayardo Arce y los hermanos Humberto y Daniel Ortega Saavedra. Los primeros años del proceso revolucionario estuvieron marcados por profundas transformaciones sociales, económicas y políticas en Nicaragua. El nuevo gobierno de corte marxista-leninista impulsó una ambiciosa campaña de alfabetización que redujo drásticamente el analfabetismo en el país. También se ejecutó una reforma agraria que expropió y redistribuyó las grandes propiedades de la familia Somoza y sus allegados entre los campesinos pobres. Asimismo, se nacionalizaron los principales recursos naturales y empresas estratégicas que antes eran controladas por la élite somocista. Se implementaron programas de vivienda social, salud y educación gratuitas orientados a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares que habían permanecido marginados durante décadas. Sin embargo, el gobierno revolucionario encabezado por Daniel Ortega también enfrentó enormes desafíos desde un inicio. La economía quedó sumamente dañada por años de guerra civil.
El país debió enfrentar una sangrienta contrarrevolución conformada por grupos contrarrevolucionarios o contraarmados, financiados y entrenados por Estados Unidos en su política de guerra de baja intensidad contra el sandinismo. La administración de Ronald Reagan impuso también un estricto bloqueo comercial y financiero a Nicaragua, con el objetivo de asfixiar económicamente al nuevo régimen revolucionario y forzar su derrocamiento. Aunado a esto, hubo que lidiar con los estragos de huracanes y desastres naturales que azotaron al país centroamericano. A pesar de las enormes adversidades, la popularidad de Daniel Ortega y el FSLN crecía debido al discurso antiimperialista y la defensa a ultranza de la soberanía nacional. En 1984, en las primeras elecciones pluralistas realizadas en Nicaragua en varias décadas, Ortega fue electo presidente con el 67% de los votos en unos comicios avalados por observadores internacionales. Durante su primer mandato presidencial, Ortega tuvo que lidiar con una economía devastada por la guerra, el bloqueo externo y los desastres naturales. No obstante, su gobierno mantuvo los principales programas sociales heredados de la revolución e intentó avanzar en un proceso de reconciliación nacional. Sin embargo, las presiones de Estados Unidos sobre el régimen sandinista no cesaban. Washington continuó respaldando a los grupos contra que operaban desde Honduras y seguía negándose a reconocer y negociar con el gobierno de Ortega. Esta situación de conflicto interno y asedio externo terminó por mellar el apoyo popular al proceso revolucionario. En 1990, presionado por la comunidad internacional, Daniel Ortega decidió convocar a elecciones libres. En los comicios del 25 de febrero de ese año, la candidata opositora Violeta Barrios de Chamorro de la Unión Nacional Opositora, UNO, derrotó a Ortega obteniendo el 54,7% de los votos. El líder sandinista reconoció su derrota y entregó pacíficamente el poder, poniendo fin a 11 años de revolución. Los años 90 fueron muy difíciles para Daniel Ortega y sus correligionarios sandinistas, quienes vieron revertidos o diezmados muchos de los logros sociales y económicos de la década revolucionaria anterior. El desencanto de amplios sectores populares por el nuevo rumbo neoliberal impuesto en Nicaragua permitió que Ortega fuera retomando protagonismo político. Tras varios intentos fallidos, finalmente en las elecciones de 2006, Daniel Ortega logró ser nuevamente electo presidente con una plataforma que prometía restablecer los programas sociales y un modelo económico de corte más estatista. Su regreso a la presidencia estuvo marcado por fuertes tensiones con el sector privado empresarial y parte de la comunidad internacional que lo acusaban de intentar reinstaurar un régimen autoritario de corte izquierdista. No obstante, durante sus primeros años de gobierno, Ortega vio reforzada inicialmente su popularidad al impulsar ambiciosos programas sociales de vivienda, salud, educación y transferencias condicionadas a las familias más pobres, todo financiado con la renta petrolera venezolana. Su alianza estratégica con el gobierno de Hugo Chávez fue clave para la supervivencia política y económica de su administración. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el régimen de Ortega comenzó a acumular crecientes críticas por su deriva cada vez más autoritaria, la persecución y hostigamiento a líderes opositores, el control de instituciones claves como la Corte Suprema y el uso discrecional y poco transparente de los cuantiosos fondos provenientes de la cooperación venezolana. Las reformas constitucionales para permitir la reelección indefinida y la creciente concentración de poder en manos de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, terminaron por desnudar un proyecto de establecer una suerte de dictadura familiar disfrazada de democracia. El estallido de las grandes protestas sociales de abril de 2018, duramente reprimidas por fuerzas paramilitares dejando un saldo de más de 300 muertos, marcó un punto de quiebre y mostró la creciente impopularidad del régimen orteguista. Sin embargo, Ortega se aferró al poder utilizando todo el aparato coercitivo del Estado. Hoy, a sus 77 años, tras más de 4 décadas siendo una figura protagónica de la historia nicaragüense, Daniel Ortega sigue en la presidencia sumido en un aislamiento internacional casi total. Acusado de crímenes de lesa humanidad, vive atrincherado en el poder rodeado por un círculo cada vez más pequeño de familiares y allegados incondicionales. La vida de Ortega ha estado inexorablemente ligada a las grandes conmociones y tragedias que ha vivido Nicaragua en los últimos 50 años. De ser un joven idealista que soñaba con ser maestro, pasó a ser un guerrillero que tomó las armas para derrocar una sangrienta dictadura. Luego gobernó un proceso revolucionario que buscó transformar radicalmente la realidad de su país.